Universidad Democrática y Participación Social en el marco de la tercera jornada de los Institutos Jacques Maritain de Argentina y Chile, instancia en la que se debatirá acerca de la democracia en América Latina y la ciudadanía activa bajo el pensamiento del filósofo francés Jacques Maritain. Agradecemos la presencia del señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Claudio Elortegui Raffo, y del presidente del Instituto Jacques Maritain de Chile, don Sergio Fernández Aguayo, como también de la importante delegación de participantes de la República de Argentina y del público que hoy nos acompaña. En primer término, se dirigirá a los presentes el señor rector de la universidad, don Claudio Elortegui Raffo. Señor Sergio Fernández Aguayo, presidente del Instituto Jacques Maritain Chile, autoridades y académicos argentinos del Instituto Jacques Maritain de Argentina y de las universidades de Córdoba y otras universidades argentinas que nos acompañan hoy día, estimado amigo Sergio Mico, expositor de esta mañana, señor Arturo Chicano, vicerrector de Desarrollo de la Universidad, académicos de la Universidad que nos acompañan, distinguidas visitas, señoras y señores. Quiero en primer lugar, como rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dar la más cordial bienvenida a todos quienes participan en esta tercera jornada de los Institutos Jacques Maritain de Argentina y Chile 2012. Muy en particular a los destacados académicos argentinos que nos honran con su presencia. En nuestra condición de universidad católica, con una fuerte vocación de servicio público, es muy grato poder acoger en nuestra casa central este encuentro para reflexionar y dialogar sobre gobernabilidad democrática y participación social a la luz del pensamiento de ese notable filósofo cristiano que fue Jacques Maritain. Es especialmente destacable el carácter binacional de este encuentro. Son numerosos los vínculos que nos unen como universidad con universidades de la hermana República Argentina. Por ello, esta es una ocasión para reforzar esos vínculos y una ocasión para reafirmar relaciones de cooperación e integración en el ámbito académico entre los dos países. Vivimos tiempos de malestar en las sociedades en relación a la política y los políticos, pero también con respecto a los mecanismos de participación, a la distribución de los frutos de la actividad económica y del crecimiento económico, y también con respecto a los niveles de desigualdad imperantes en muchas sociedades. Los procesos de modernización y globalización han generado tendencias y fuerzas que los sistemas políticos no logran canalizar adecuadamente. Por otra parte, importantes sectores de las ciudadanías se sienten excluidos de las decisiones que los involucran. Desde la perspectiva de las organizaciones económicas que las sociedades se han dado, observamos en muchos países preocupantes procesos de agudización de la concentración de la riqueza y el ingreso, fenómenos inducidos, entre otros factores, por la creciente preeminencia del sector financiero sobre los sectores reales de la economía. Por otra parte, hace poco más de 20 años se produjo el derrumbe de los socialismos reales, que mostraron su incapacidad para conciliar libertad, justicia, democracia y bienestar. Este escenario es tierra fértil para el surgimiento de fenómenos como el populismo y los caudillismos de distinta naturaleza, que pueden constituir serias amenazas para las democracias y que además, al cabo de un tiempo, suelen desencadenar crisis económico-sociales que perjudican especialmente
a los sectores más vulnerables de la población. En estas circunstancias, el humanismo cristiano debe constituir una respuesta para enfrentar en nuestras sociedades los problemas que enfrentamos, de tal forma de poder conjugar adecuadamente gobernabilidad democrática, justicia social, mayor inclusión en la sociedad y una economía que armonice crecimiento y equidad. Termino mis palabras felicitando a los organizadores de este encuentro por la iniciativa de provocarlo sobre temas tan relevantes para la sociedad. Junto con ello, desearles el mayor éxito en sus trabajos y en su corta estadía en nuestra ciudad y en nuestra universidad. Muchas gracias. A continuación se dirigirá a los presentes el presidente del Instituto Jean Maritain de Chile, don Sergio Fernández Aguay. Señor Rector, estimados amigos de Argentina y de Chile, mis primeras palabras tienen que ser sin duda para agradecer a esta universidad y a su rector que ha querido acoger esta reflexión sobre un filósofo católico del siglo XX, quizás el más importante. Nada hay más propio, señor rector, que una pontificia universidad acoja y convoque a reflexionar sobre los filósofos cristianos. Hace no muchos años, Juan Pablo II, visitando la Universidad Católica de Milán, le dijo al rector de esa universidad, a propósito de María, su pensamiento, le dijo, concuerda ejemplarmente con el gran proyecto del magisterio de la Iglesia para el tiempo contemporáneo, poniendo la fe en contacto con la cultura y la cultura en contacto con la fe. Nuestra institución, el Instituto Jean Maritain de Chile, se ha vinculado para difundir el pensamiento de este filósofo con diversas universidades, y es un gran honor que esta universidad tan importante de la región nos acoja hoy día. Además, me corresponde introducir esta tercera jornada organizada por los institutos de los dos países, y en verdad creo que el rector me ayudó en la introducción, porque lo que debo hacer es una exposición introductoria. Y una exposición introductoria no pretende definir criterios definitivos, sino que más bien plantear cuestiones, abrir preguntas, delimitar el borde de la reflexión que queremos hacer, para que esa reflexión se conduzca de una manera lógica hacia conclusiones válidas y no sea un mero comentar el presente y quejarse por un futuro que quizás no lo vemos tan auspicioso, todo lo contrario. En verdad, creo que no podríamos abocarnos de inmediato a nuestro tema, gobernabilidad democrática y participación social, sin recordar previamente algunos elementos del pensamiento político del filósofo cristiano que nos convoca. En las primeras décadas del siglo pasado, Maritain rompió con una mezcla de integrismo y positivismo político que campeaba en las filas católicas francesas, a veces imitadas por sus epígonos latinoamericanos. De esa ruptura nace su toma de conciencia de la crisis de la civilización capitalista
liberal y burguesa que se generó después de la depresión de los años 30 y de los totalitarismos subsiguientes. La idea central de la perspectiva mariteniana es que el hombre es una persona, no un fragmento de la totalidad social, que la sociedad es para la persona y no las personas para la sociedad, y mucho menos para el Estado. Frente a las tendencias que propugnaban la muerte del cristianismo y de la democracia, Maritain vio claro que el cristianismo y la democracia estaban siendo unidas por la historia. Surge entonces su humanismo integral y luego profundiza su pensamiento con categorías más cercanas a la ciencia política contemporánea, especialmente en su libro El hombre y el Estado, del año 1951, donde retoma los valores de la modernidad política, da respaldo filosófico a la defensa de los derechos humanos y refuerza el valor de la sociedad política, distinguiéndola del Estado y subrayando su papel instrumental. Para una sociedad al servicio de la persona, la idea de una democracia personalista y comunitaria es esencial, pues se trata de una democracia no solo política, sino económica y social. La visión de Maritain pone en evidencia que el ser humano es más que un ciudadano, naturalmente mucho más que un consumidor, porque por su fin último la persona es trascendente a toda sociedad, pero no puede encontrarse a sí misma sin integrarse a la sociedad, y esta a su vez, la sociedad, no consigue su finalidad sino en la medida en que sirve al hombre. Ciertamente, al centro de la teoría política de Maritain estaba la sociedad política, el cuerpo político, decía él, la sociedad civil, quizás deberíamos decir nosotros hoy. El Estado es considerado como parte del cuerpo político y tiene carácter instrumental. La idea de persona se traduce en el campo político a una sociedad de hombres libres, lo que supone una sociedad pluralista, tanto en lo religioso y cultural como también en lo económico y social, y una sociedad verdaderamente democrática, no de una democracia meramente procedimental. Maritain, que venía saliendo de las trágicas experiencias del fascismo y del nazismo, insiste mucho en que el Estado no debe pasar a considerarse el todo, pasar a ser una suerte de ente moral, poseedor de derechos inalienables, anulando de esta forma los derechos de la persona y dificultando el logro del bien común, que es mucho más que la mera suma de los bienes individuales. Su pensamiento nos hace presente que la perversión del Estado todopoderoso no solo se concreta en los regímenes totalitarios, sino también, comillas, durante el imperio de la democracia individualista y liberal, donde el Estado despliega una tendencia a reemplazar al pueblo, dejándolo en cierta forma al margen de la vida política. Maritain reconocía el importante papel del Estado moderno, sin duda, en cuanto, y lo decía así, su primer deber es imponer la justicia social. Pero advierte también sobre el peligroso sobredimensionamiento del Estado, especialmente en aquellas sociedades cuyas estructuras básicas no alcanzan el nivel necesario respecto a la justicia. Él lo veía como un peligro transitorio. Naturalmente, no podía percibir en esa época la evolución posterior del combate social y sindical que modifica de alguna manera el capitalismo salvaje para desembocar
en los países desarrollados, al menos en un estado de bienestar. Estado de bienestar que hoy día, como ustedes saben bien, está nuevamente puesto a prueba, severamente puesto a prueba, especialmente en Europa. Tampoco nuestro filósofo podía percibir en su época la realidad actual de un Estado nacional sobrepasado por los poderes superiores del capitalismo transnacional y la fuerza incontrolada de un mercado mundializado. Aunque, sin duda, el filósofo vislumbró esos fenómenos. Pero somos nosotros. A nosotros nos toca ahora analizar esos fenómenos actuales y creemos que podemos hacerlo enfrentando la realidad de hoy a la luz del pensamiento mariteniano. Él estableció criterios, abrió perspectivas, fundamentó determinados valores que continúan siendo muy actuales. Algunos autores han observado quizás una insuficiente atención del filósofo al problema del poder en cuanto tal, al poder del Estado, con respecto a la atención preferente que le dedicó frente a la política y a la sociedad. Una crítica puede ser válida en parte, pero la visión del filósofo respecto al Estado como parte superior del cuerpo político estaba inserta en un cuadro de una correcta visión de la democracia. Y eso es lo que más nos importa a nosotros. Se trata de una concepción profundamente democrática de lo político. De allí que para el filósofo, comillas, el primer axioma y precepto de una democracia es creer en el pueblo. Maritain nos hizo comprender que la democracia necesita, como su oxígeno vital, una continua democratización de la sociedad. Pero vamos al tiempo presente, a nuestro tiempo, al tiempo que es de nuestra responsabilidad. Las vertiginosas transformaciones que están experimentando las sociedades y la economía producen confusión e incertidumbre. El señor rector ya lo mencionó. El malestar de la política y el descrédito de la democracia nos demandan una mayor reflexión para generar nuevas pautas de acción. El concepto de gobernabilidad está vinculado a la relación entre política y sociedad. Los problemas de gobernabilidad en nuestros países latinoamericanos parecen radicar en un cierto retraso de la política respecto al dinamismo de los cambios de la sociedad. Naturalmente, no es lo mismo valorizar la democracia. Todos valorizan la democracia. Por lo menos así lo dicen. No es lo mismo de eso que lograr una gobernabilidad democrática. La demanda de democracia se ve crecientemente defraudada por falta de eficiencia y eficacia. En mi opinión, la gobernabilidad debería ser entendida como un cierto estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales por un lado y capacidad de respuesta gubernativa. Por lo demás, las instituciones democráticas están insertas en el conjunto de la vida social y su funcionamiento depende del modo en que funciona la misma sociedad. Difícilmente puede haber un Estado democrático si no hay una sociedad, si no hay un modo de vida. En países que son básicamente democráticos, dentro de los nuestros, hoy día se habla mucho de la crisis de la política, pero en el fondo quizás existe insatisfacción más bien por la calidad de la política. Los procesos de modernización habitualmente han desencadenado tendencias centrífugas que los sistemas políticos
no logran encauzar debidamente. Y reconozcamos también que es verdad que las mayorías ciudadanas no logran participar en la recreación de las instituciones democráticas. En los procesos de cambio social, lo nuevo nunca desplaza completamente a lo viejo. Incluso las revoluciones no hacen tabla rasa del pasado, que continúa siempre influyendo de una u otra manera, especialmente en cuanto a los patrones tradicionales de la universidad. Y lo dice una persona que conoció la realidad rusa muy cercanamente. Los patrones tradicionales de dominación zarista se repitieron en los regímenes soviéticos. Los patrones de dominación del régimen soviético se vuelven a repetir en la sedicente democracia actual que intenta llevar a cabo el pueblo ruso. Es así. Entre las características tradicionales de nuestros países latinoamericanos, cabe destacar, y tenemos que reconocerlo así, pienso, el papel sobresaliente del Estado. Se dice a veces que el Estado en América Latina ha creado nuestras sociedades. El Estado oligárquico decimonónico y luego el Estado de compromiso, basado en la incorporación paulatina de las clases sociales emergentes. El Estado habría sido la instancia central de regulación y conducción de los procesos sociales en nuestro país. Pero actualmente el ciclo del modelo estadocéntrico parece agotado, ya que el proceso de modernización de las últimas décadas se ha apoyado, nos guste o no nos guste, más en el mercado que en el Estado. El pueblo, como sujeto teórico de la democracia, se despliega en una pluralidad de actores que se multiplican y al mismo tiempo se debilitan. Se va creando una brecha casi inevitable entre representados y representantes políticos, principalmente parlamentarios, y se pone en entredicho el carácter representativo del régimen democrático que existe. Fue un gobierno no precisamente democrático el que trasladó, hizo del Parlamento de Chile, de la capital, a este hermoso y valioso puerto de Valparaíso. Pero había también la intención de alejar un poco a los representantes democráticos del pueblo, que es el origen del poder. El pueblo como sujeto teórico de la democracia se despliega en una pluralidad de actores que se multiplican y se debilitan, ya lo decía. Se generan en nuestra sociedad, fíjense ustedes, grandes flujos de información que parecen alimentar la vida social. Pero el exceso de información no es sinónimo de reflexión, y el diálogo social adquiere un carácter muy opaco. La política propiamente tal pierde su centralidad en el sentido de que deja de ser el núcleo que da vida y ordena el conjunto social. Ciertamente, el proceso de globalización ha redimensionado el espacio humano y la política ya no puede operar exclusivamente a escala nacional. Más aún, lo nacional o local pierde importancia frente a los poderes transnacionales. Las distancias se acortan, estimados amigos, para algunos sectores económicos que están insertos en los flujos globales, pero las distancias sociales aumentan considerablemente al interior de cada país. Cada ciudadano puede pensar al respecto en su propio país. Las fronteras nacionales se han hecho muy porosas y el postulado clásico de la soberanía nacional
requiere definirse mejor. Pero también se observa un sobredimensionamiento del tiempo y la noción misma del futuro se diluye. Los análisis de coyuntura están a la orden del día. Todos, especialmente los economistas, no quiero ofender a nadie, son especialistas en hacer análisis de coyuntura. Planes, cifras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tenemos una imagen del futuro, menos aún de un futuro por el cual valga la pena jugarse la vida. Y eso las jóvenes generaciones lo tienen muy claro. Jugarse la vida por el consumismo, jugarse la vida por el dinero, jugarse la vida por la productividad, jugarse la vida por todo lo que nos plantea y nos presenta con imágenes grandiosas la televisión. Para los jóvenes no siempre eso vale la pena, buscan otras cosas. La construcción deliberada del futuro. Así he querido titular este párrafo. La política moderna debería ser entendida como el esfuerzo de construcción deliberada de un futuro. La gobernabilidad democrática va a depender mucho de la capacidad de la política para reconstruir horizontes de futuro. Las mismas estrategias de modernización han cambiado mucho. La estrategia desarrollista, por ejemplo, que hacía del Estado el motor del progreso, ha sido reemplazada por una estrategia neoliberal que toma al mercado como el principio constitutivo de la reorganización social. Se pretende una verdadera sociedad de mercado, donde los criterios propios de la racionalidad del mercado permean todas las esferas, incluido el ámbito político. Y a veces, hasta me atrevería a decir, tratan de incluir también lo religioso y medir lo religioso por parámetros económicos. Actualmente, naturalmente que la política debe respetar las variables del equilibrio macroeconómico. Parece absolutamente razonable. Pero no debería dejarse condicionar demasiado por los criterios del mercado. Dicho en palabras más crudas, es un hecho que el criterio de la maximización de los beneficios privados presiona sobre la base normativa de la vida democrática, que es la orientación hacia el bien común. El reverso del mercado, como fuerza integradora de la sociedad, es lo que estoy analizando, es la precarización de la vida social. La competitividad del mercado moldea una nueva mentalidad de intercambio donde todo es transable. El cálculo utilitarista de costo-beneficios da lugar a una nueva sociabilidad. La competencia sin tregua fomenta un individualismo negativo, creativo y ágil para desarrollar estrategias obviamente individualistas, pero muy reacio a todo compromiso colectivo. Las ventajas obtenidas individualmente muchas veces se pagan con la inseguridad generalizada de todos. Disminuye la cohesión social y aumenta la incertidumbre. La conclusión es muy evidente. El mercado por sí solo no genera ni sustenta un orden social válido. La mercantilización de la sociedad. En los hechos, la mercantilización de la sociedad ha obligado al Estado a ampliar su intervención. Lo liberal lleva al intervencionismo. Fíjense ustedes la contradicción. Se han creado nuevos instrumentos institucionales, especialmente estoy hablando de Chile, entes reguladores y supervisores,
comisiones antimonopolio, agencias de defensa del consumidor, fomento de las exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En la práctica, el Estado se dota de un anillo de instituciones de derecho público que, sin ser estatales, aseguren el fair play de una sociedad de mercado. Para algunos, esto es un paso necesario. Para otros resulta completamente insuficiente. El clima de incertidumbre es otro fenómeno que influye en la gobernabilidad democrática. Al debilitarse las redes de seguridad, quedan más expuestos los grupos sociales de menores recursos y las clases medias empobrecidas. Estas transformaciones estructurales han sido acompañadas por un proceso de privatización, no estoy diciendo de las empresas, privatización de las actitudes y de las conductas. La gente se retrotrae del espacio público y se esconde en el ámbito privado. Pero es la interacción entre ciudadanos en el ámbito público lo que le da a la democracia su dinámica innovadora. Naturalmente, la esfera pública no desaparece, pero cambia de forma. El mercado va adquiriendo un carácter público, o dicho de otra manera, los límites entre lo público y lo privado como que se van diluyendo. Otro problema complejo es la tendencia a la fragmentación social. Al diluirse la noción de sociedad, se diluye también el sentimiento de arraigo social, lo que debilita la ciudadanía. Quizás la ciudadanía se asiente en un espacio más local, más acotado, pero se prescinde entonces de la dimensión nacional. Puede haber vida comunal más viva, más activa que la vida nacional. Podría ser. Pero se prescinde de la dimensión nacional, que es fundamental. Mucho más aún se prescinde del espacio mundial, donde en verdad se están dirimiendo los derechos y los destinos colectivos. De allí que la necesidad del llamado fortalecimiento de la sociedad civil parezca muy perentoria, muy urgente. La ausencia de una visión global refuerza, es inevitable, refuerza la defensa de intereses egoístas e inmediatos y hace que la sociedad pierda su auténtico sentido. Si cada uno se afana como puede, es posible que subsista el régimen democrático, pero no una forma democrática de vida, porque no puede haber gobernabilidad democrática sin cultura cívica. A nuestros amigos argentinos les puedo dar el dato: hace 30 años atrás se suprimieron las clases de educación cívica en los liceos y colegios en este país. Creo que se están reiniciando, no estoy seguro. Decía que no puede haber gobernabilidad democrática sin cultura cívica. El riesgo es que la política se transforme en un sistema autorreferido que tiende a aislarse de su entorno social. Y créanme, porque lo he conversado con parlamentarios que se sienten aislados, que sienten que han perdido vínculos con la vida social, con la realidad social. En las movilizaciones sociales han ido a adherir, a colaborar con los jóvenes que marchan, y los jóvenes han dicho: epa, usted para afuera, esto es nuestro. No pretenda apropiarse del movimiento juvenil. Ha sucedido. No digo que generalizadamente, pero son chispas de lo que está pasando. Naturalmente es preciso también, por último, mencionar la crisis de los partidos políticos.
cuyas prácticas y estrategias se van tornando obsoletas paulatinamente en razón de las nuevas realidades. Dada la habitual premura y complejidad de la agenda pública, cuestión indiscutible, las decisiones recaen casi exclusivamente en los poderes ejecutivos y los partidos tienden a reducirse a simples máquinas de ratificación, partidos de gobierno, y de obstrucción, partidos de oposición. Es el ciudadano el que deja de interesarse por la cosa pública y prefiere gozar los éxitos privados, o bien replegarse a su tribu en medio de una sociedad cada vez más transformada por la tecnología. El ciudadano pasa a ser una especie de súbdito o cliente de la clase política inamovible o estancada, que deja a veces de considerar ciertos temas que para la gente son muy importantes. Pero el ciudadano, hoy día, no estoy hablando de hace 40 años atrás, época en que yo también fui parlamentario, pero el ciudadano hoy día no quiere eso. Quiere participar más plenamente, quiere participar de verdad. Los movimientos sociales pueden ser vistos como esfuerzos legítimos para incorporar nuevos intereses al debate público. Podríamos decir, para mover ese muro que limita lo posible de lo imposible. Las respuestas gubernativas, a cualquier color que sea, ¿no? Normalmente son: esto es imposible, y hay un muro. Esto es imposible. Pero 2 meses, 3 meses, 5 meses después, lo que era imposible se transformó en posible. Porque las autoridades tuvieron que reflexionar, porque el movimiento social expresaba algo que estaba en el corazón de la sociedad. Caramba, ese muro entre lo posible y lo imposible no es inamovible. Quiero terminar diciendo algunas palabras sobre Chile. En nuestro país, queridos amigos argentinos, el año pasado fue un periodo complejo, muy complejo para nuestro sistema institucional. Y nuestro sistema procura ser una democracia representativa. Las movilizaciones meramente estudiantiles luego se vieron ampliadas a un espectro social mucho más amplio y pusieron en cuestión tanto la capacidad de reacción del gobierno. El gobierno debiera ser siempre el mejor gestor del bien común, como la calidad de la política parlamentaria. Hoy día en Chile no se critica solo al gobierno, se critica al gobierno, al parlamento, y a los partidos. Y las encuestas hablan de la muy poca adhesión que tienen, yo lo digo desgraciadamente porque los partidos son un elemento de la democracia, la muy baja adhesión que tienen los partidos en Chile. Los partidos de un lado y los partidos del otro lado, estoy hablando en general. En Chile el año pasado, la falta de iniciativa gubernamental oportuna hizo que la agenda política se trasladara a la calle y los dirigentes sociales experimentaron esa especie de vértigo que tiene el ser humano cuando se siente portador de grandes esperanzas y de grandes misiones. Pero en las calles se puede gritar, se puede destacar un problema, pero no se puede solucionar. Y cuando los movimientos sociales no encuentran cauce, acogida, diálogo, se abre el camino a soluciones de fuerza. Y también se ha dado en Chile, todavía no de una manera dramática, pero sí. Se abren caminos a soluciones de fuerza. La democracia debe institucionalizar nuevos modos de inclusión social y participación.
que permitan procesar los conflictos de una sociedad, porque esta sociedad hoy día es más plural y está menos dispuesta a delegar la representación de sus intereses a los partidos políticos. La experiencia chilena llama a reflexionar sobre lo que llamábamos recién el retraso de la política frente a los cambios sociales. Y nos convoca a recordar la inspiración del filósofo que nos enseñó a creer que el primer axioma de una democracia es creer en el pueblo. Pero Maritain agregó también que la misión de sus líderes, minorías proféticas de Israel, la misión de sus líderes es saber encauzar la fuerza popular por caminos pacíficos pero participativos hacia la mayor plenitud de la libertad y del desarrollo de todos. Muchas gracias por haberme escuchado. Con la exposición de don Sergio Fernández Aguayo, concluye el acto inaugural del presente seminario. El doctor Sergio Mico Aguayo expondrá la primera conferencia de este seminario. Sergio, por favor. Sergio Aguayo es doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, máster en Ciencia Política de la Universidad Católica, profesor de Gobierno y Gestión Política de la Universidad de Chile y durante un tiempo fue el presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción, década del 80, voy a decir, no más nada más, no voy a decir los años. Sergio, tienes tu tiempo para que puedas expresar tus ideas y te escuchemos con atención. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Yo no sé si es posible, bueno, cuando uno se llama Sergio Mico y tiene este rostro, ¿ya? Entre menos lo miran mejor, por una parte, ¿no? Y por otra parte lo importante no es el mensajero, sino que el mensaje. Así que yo no sé si es posible que pueda hacer la exposición, no sé si les molesta sentado desde allá y ustedes no se ven en la triste obligación de mirarme a mí, sino que mirar el PowerPoint. ¿Les parece? Ya, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación del Instituto Jacques Maritain, del cual soy miembro, socio fundador, y con las cuotas que las debo, primero que con reconocimiento de culpa católica, ¿cierto? Ya, quiero agradecer la presencia del señor rector, Claudio Lortegui, que nos honra con su presencia, no solamente haciendo el discurso inaugural, eso ya es un reconocimiento, sino que además ustedes son acá. Bueno, tengo 80 láminas que les voy a mostrar. La democracia latinoamericana hoy, de la decepción a la esperanza. Son 6 ideas. Razones de una decepción: los indignados del poder del dinero y la impotencia de la política. Quiero ahondar en el tema que Claudio Lortegui y el señor rector Sergio Fernández han planteado. Voy a hacer una consideración a la democracia en América Latina, cuya redemocratización a partir del año 79 nos debe llenar de orgullo. Y por eso mismo quiero señalar que quisiera ver más luces que sombras. Cuarto, tanto el señor rector como Sergio Fernández ya han planteado la línea central, el fatal dilema entre el neoliberalismo y populismo. Quinto, un nuevo paradigma de desarrollo. Y sexto, la inspiración evangélica. Yo creo que a las 1:30, 2 de la tarde vamos a terminar, no se preocupen. Bueno, las razones de decepción, voy a ser muy rápido, son las 11:02. Entiendo que tengo hasta, ¿dónde está Marcelo? Se marcó. Sí, hasta las 10:30, ¿cierto? Estamos medio atrasados. Bueno, entonces voy a ir muy bueno. Yo primero, la decepción con la
la democracia es tan antigua como su resurgimiento. Rousseau, el pueblo inglés piensa que es libre, se engaña, no es solamente durante la elección de los miembros del Parlamento. Tan pronto como estos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada. Es una decepción que viene a la izquierda, Hannah Arendt, el retorno a los consejos obreros, o Carl Schmitt desde la derecha, la blacracia. No se toman nunca decisiones. Carl Schmitt va a terminar siendo ideólogo del nacionalsocialismo, un gran pensador católico, que tiene nuevas fuerzas tras el fin de la utopía. Lo señaló con mucha fuerza Sergio Fernández Aguayo. ¿Por qué participar? ¿Para qué? Con un cambio económico brutal, la privatización, liberalización y la desregulación de la economía. Cuando Salvador Allende fue elegido presidente de Chile, eligió a 120.000 funcionarios de exclusiva confianza en el año 70, y la economía chilena, un 80% era controlada, la inversión era pública. Hoy día el presidente de Chile nomina con dificultad 3.000 personas y el 25% de la economía estatal. Consolidación de democracias de baja intensidad. Nosotros en Chile, a diferencia de otros países latinoamericanos, nuestra transición a la democracia fue sin nueva constitución. Y ascenso de una sociedad transparente que exige algo que los partidos e instituciones no pueden dar, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos un dicho de von Bismarck, ¿no? Si te gustan las salchichas, no averigüen cómo se hacen, ¿no? La negociación de un gabinete, de una lista parlamentaria, no son de los grandes espectáculos que da la humanidad. Y surgen entonces los movimientos sociales, grupos de presión, particularmente el empresariado, cada vez más debilitados a los sindicatos, y medios de comunicación social, como en el caso de Fujimori o de Collor de Mello, se unen con líderes populistas neoliberales. Atención, el populismo puede ser neoliberal, que reemplazan a las agotadas instituciones representativas. Hay una bonita foto de Sergio Mico y Sergio Fernández Aguayo defendiendo la democracia. Y ya nadie le cree, plebiscito ahora. Segundo punto, entonces, los indignados, el poder del dinero y la impotencia de la política. Bueno, el doctor House nos diría: tengan cuidado con el provincianismo en sus análisis, porque esto está ocurriendo también en las democracias desarrolladas del mundo. Ya, por eso el movimiento de los indignados en España, por ejemplo. Y ahí cito a Chevorky, un autor, un politólogo del 2010, que esperar de la democracia, dice: acá lamentablemente no traje mi puntero, pero simplemente no se mareen. En este momento mírenme a mí, no se mareen con las cifras, les voy a dejar la exposición, pero de 2.500 elecciones que han habido en el mundo de la tercera ola de la democratización, en 2.000 gana el partido de gobierno y en 500 gana la oposición. Toda la democracia se restringe a votar cada 4 años, cada 5 años, y más encima, al votar la verdad, es que cada 5 veces, 4 veces, lo único que hacemos es ratificar a los que están en el poder. Entonces es una democracia que no realiza el ideal del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y acá hay otro dato que es bien demoledor: la diferencia del 20% más rico del 20% más pobre. En las autocracias es 10,5 veces, en las democracias 9,19 veces. El profesor Elortegui lo señaló con fuerza. La redemocratización, que parte del año 75, esta tercera ola de la democracia en Grecia, España, etc., coincide con el consenso de Washington del año 79. Y por lo tanto en nuestras democracias, ahí están todas las democracias, vamos a hacer diferencia al interior de las democracias, no han logrado desarrollar entonces ni el ideal de autogobierno, pero tampoco el ideal de mayor igualdad. Y frente a esto, en el capitalismo financiero, el poder del dinero, poderoso caballero de un dinero, y una política muy impotente, porque no solamente tiene poco control sobre la economía, sino que además, por la lógica del equilibrio de los poderes, del pluralismo, de la transacción, la blacracia que cuestionaba Carl Schmitt, aparece extraordinariamente impotente. Hemos terminado el segundo punto, ¿no? Tercero, ¿y qué pasa en América Latina? Yo les decía más luces que sombras. Voy a partir por la sombra. El año 2004 el PNUD dijo: la democracia en América Latina es electoral y coexiste con niveles de pobreza y desigualdad como en ninguna otra región del mundo. El año
2004 había 40% de latinoamericanos que vivían con menos de $2 al día, que son los mismos $2 de subsidios del Estado de la Unión Europea por cada vaca que hay en Europa. Así es de tremenda la situación. Pero ojo, gracias a China y la India, hoy día la pobreza, 8 años después, bajó a 30% en América Latina, crisis capitalista financiera mediante. Somos menos pobres que África, pero somos el 4º continente más pobre del mundo, y lo que es peor, somos el 5º continente más desigual del mundo, porque África por lo menos son igualmente pobres, lo cual hace que la pobreza relativamente sea más soportable. Es decir, tenemos democracia electoral, pero con niveles de pobreza escandalosa. Para hablar mal de Argentina, no hay ningún argentino acá, ¿cierto? El 2001, los argentinos tuvieron 5 presidentes. En 2001, en medio de esa crisis económica y política, la Argentina fue capaz de exportar en trigo, soya y carne alimentos para 300 millones de personas. Entonces la riqueza que tenemos en este continente, los norteamericanos gastan 10 kilos de cobre al año, los chinos 1 kilo. Si Chile simplemente manejara con inteligencia su cobre, está sentado en una montaña de riqueza, y hoy día en Chile hay 3 millones de pobres. Y les decía desigualdad. Ahora, ahí están los datos, las primeras franjas son el Gini en América Latina y en los países desarrollados. Uruguay es el país con Costa Rica más igualitario, los peores Ecuador, Brasil y Haití. Chile es un país extraordinariamente desigual. Entonces, es un continente, y ahí están los niveles de pobreza. Las barras más altas son los niveles de pobreza en la sociedad, en la población indígena, porque las desigualdades son socioeconómicas, pero también son sexuales, mujeres, también son regionales, también son étnicas y también son etarias. En nuestra sociedad, los jóvenes y las personas ya adultas de más de 50 años lo pasan bastante mal. Que esta sociedad es para hombres ilustrados entre 30 y 50 años, categoría que estoy dejando, ¿ya? Y obviamente, bueno, voy a saltar eso para no agotarnos más. Ahora, este es el lado oscuro del asunto, pero sería tan bueno que el Tano argentino se impusiera con su que se vayan todos. Quiero dar 3 razones por qué no. Primero, porque esta es una vieja historia. Porque ante la ausencia de partidos políticos e instituciones representativas, los que llegan son los caudillos. Caudillos de izquierda, caudillos de derecha, caudillos que no dejan nada cuando se van, ¿ya? Que nos llevaron a guerras cruentísimas, ¿no? Y esa es mi primera razón histórica, para no dejarnos llevar en las alas, en el viento de la condena de la política, de los partidos políticos, de los parlamentos. En segundo lugar, una razón doctrinaria. Ahí está una mujer humilde, y cuando va a votar realiza 3 valores centrales, como Maritel nos enseñó del cristianismo. En primer lugar, una persona, un voto, la igualdad. Todos iguales, por lo menos cada 4 años, todos iguales como hijos de Dios. En segundo lugar, la señora Juanita, en vez de cortar cabezas que hacen los caudillos violentos de izquierda o de derecha, cuenta cabezas, es decir, resuelve pacíficamente sus conflictos. Y en tercer lugar, la señora Juanita nos recuerda que cuando va a votar ella es libre también como hija de Dios, y que la libertad que nos la han privatizado y que consiste en elegir entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, o con quién o contra quién yo me voy a acostar esta noche, si con 2 o 3 mujeres o 2 o 3 hombres, o con todos juntos, ¿por qué no? ¿Ya? La libertad política republicana no es la libertad liberal que termina cuando empieza la libertad del otro, no. La señora Juanita nos recuerda que su libertad empieza cuando se encuentra con la libertad del otro, y juntos crean poder, y crean democracia, crean ley, crean autoridad. Es cierto que los políticos aparecen cada 4 años pidiendo el voto, después si te visto no estamos de acuerdo. Pero yo les pregunto siempre a mis alumnos, ¿han visto algún dueño de medios de comunicación
social, a un dueño de una gran empresa, al comandante en jefe del ejército pidiendo cada 4 años autorización para seguir ejerciendo su poder, que por Dios influye muchas veces más en su vida cotidiana que los representantes políticos. Y mi tercera razón es, ahí hay una foto. Esta es una democracia que ya es capaz de llevar a las mujeres a la presidencia de la República, ya es capaz de llevar a un líder obrero a la presidencia de la República, es capaz de llevar a un indígena a la presidencia de la República, es capaz de hacer transiciones pacíficas a la democracia, ya. Nosotros ya aprendimos que cuando los gobiernos son pésimos hay que votarlos, pero no hay que votarlos en democracia. Hay un tremendo aprendizaje latinoamericano de los últimos 20, 30 años, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que hoy día América Latina está mucho mejor que en los tiempos de las dictaduras neoliberales y muchísimo mejor que en los tiempos de que el dilema era guerrilla o dictadura. Costa Rica y Uruguay son dos buenos ejemplos, los que más me gustan, dos pequeñas democracias que han realizado con mucha fuerza lo que era la democracia social. Balance positivo, ¿no? Entonces el problema ya no es si va a volver el autoritarismo militar, sino más bien a cuántos grados de cesarismo y autoritarismo, es decir, hiperpresidencialismo y asedio a los medios de comunicación social, parlamento y judicatura pueden resistir los regímenes democráticos sin perder su esencia. Ese es el debate en el Ecuador, ese es el debate en Venezuela, quizás ese es en parte el debate en Argentina. Y dos, ¿cuánta inseguridad, pobreza y desigualdad resiste la democracia? Esa es la segunda pregunta central. Es cierto que hoy día no tenemos que lamentar los miles y miles de detenidos, desaparecidos, tortura y muerte, pero hoy día somos el continente más violento del mundo producto de la inseguridad ciudadana. Son 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Los 30 países desarrollados, 0,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y las tragedias de Colombia, de México, nos demuestran que acá tenemos un problema real. Y si la democracia no se preocupa de la seguridad ciudadana, 3 conflictos tremendos. Es obvio que si el régimen político no es capaz de garantizarme mi seguridad personal y mi propiedad privada, ¿qué clase de régimen político es este? Nosotros acá en Chile el 27 de febrero tuvimos un tremendo terremoto en 2010 y se produjeron los saqueos y en ese momento estoy aplaudiendo nuestra democracia, en ese momento toda la población de derecha, centro, izquierda llamó a los militares a salir a la calle y a disparar, a matar contra los saqueadores. Segundo, se politizan los carabineros y el ejército si las autoridades civiles no hacen bien la pega en materia de seguridad ciudadana. Y tercero, surgen las expresiones de autotutela o de justicia. De tal manera que acá tenemos un tremendo desafío de seguridad. Pero por sobre todas las cosas, las causas centrales de la inseguridad ciudadana son la pobreza, la desintegración de las familias, la falta de posibilidades de educación. Un solo dato, en Chile el 50% de las personas que están presas en las cárceles de Santiago son jóvenes que llegaron hasta el segundo básico, tuvieron 2 años de educación, nunca tuvieron padre. En tercer lugar, nunca tuvieron un trabajo regular. Y contra eso, esta sociedad capitalista, liberal y burguesa con el mocho y con el hacha. Y por eso quiero volver al momento del pesimismo, en esta dialéctica. Les puse las sombras, las luces, estoy volviendo a las sombras. Ahí como el Guille, ese gran personaje, he decidido enfrentar la realidad, así que apenas me digan que se ponga linda, me avisan. No, esa no es la actitud de los políticos de inspiración mariteniana. Por eso paso al fatal dilema, neoliberalismo y populismo. ¿Por qué la crisis de los partidos políticos? Marcelo Cabanó se responde. ¿Por qué la crisis de las democracias? Ahí tienen a 2 profesores más también muy destacados, Robert, entre otros. ¿Saben por qué? Porque la reconstrucción de la democracia coincidió con el neoliberalismo y los ajustes estructurales de la economía que botaron a la gente de las clases medias estatales al desempleo. En Argentina eso fue dramático, ¿cierto?
al final los que pagaron el costo no fue a Dios gracias a la democracia, pero sí los partidos políticos que estuvieron involucrados en esos procesos. Recuerdo a Alfonsín, siempre lo leo en mis clases, este discurso maravilloso del año 83. Alfonsín nos llenó de esperanza en Chile. Nosotros estábamos en lo peor de la dictadura. Se acaba la dictadura militar, se acaba la inmoralidad y la prepotencia, se acaba el miedo y la represión, se acaba el hambre obrero, se acaban las fábricas muertas, se acaba el imperio del dinero sobre el esfuerzo de producción. Se terminó, basta de ser extranjeros en nuestra propia tierra, argentinos. Vamos a todos a volver a ser los dueños del país. La Argentina será de su pueblo, nace la democracia y renacen los argentinos. Un discurso maravilloso con el cual se enfrentó a los intentos de insurrección militar, ¿no? Y tuvo el cariño del pueblo, pero Alfonsín lo dijo: la democracia consistía en elegir cada 4, 5 o 6 años el presidente de la Argentina. El propio Alfonsín dijo que no. Había un ideal ético, se acaba la corrupción, había un ideal económico, se acaba la patria financiera, manda la producción y manda el obrero. Bueno, por eso don Raúlito tuvo el cariño de la Mafalda. Pero cuando uno se encuentra con que el 2011 el 20% de los latinoamericanos considera que es justa la distribución de la riqueza, el 2011, es decir, 30 años después de recuperar la democracia en República Dominicana y en Ecuador, Chile apenas el 6%. Por eso nosotros el año pasado, según el ministro del Interior, tuvimos 6.000 protestas con intervención de fuerzas especiales de carabineros, donde 2 millones de chilenos, el país más rico de América Latina per cápita junto con la Argentina, 2 millones de chilenos salieron a protestar porque el dinero, porque está muy mal distribuida la riqueza. Y esto ha empeorado en algunos países, Chile entre otros. Por eso, final lucro en la educación, la gente ahí está reclamando hasta cuándo es el dinero el que manda, ¿ya? O el hombre, mujer de pueblo, pagamos qué. ¿Ya? Entonces no es una crisis del sistema político y económico, no es una crisis de partidos políticos, ¿no? Sino que esto es lo que hace una democracia ingobernable. Era Carlos Pérez, el que estaba gobernando Caracas cuando se produjo el Caracazo, ¿ya? Y le ganó. Carlos Saúl Menem es el presidente de un partido que creó las bases del estado de bienestar y es el hombre que la privatiza. Y yo estuve en Argentina en el año 89 y recuerdo muy bien su campaña, era el salariazo, era la revolución productiva, pues. Entonces, ¿cómo la gente no se va a indignar? Y lo mismo ocurrió en México. Es el PRI el que nacionalizó el petróleo, es el PRI el que creó un estado corporativo con los sindicatos. Y de repente el PRI pone a un señor que viene de Harvard y privatiza todo, sin mandato popular para eso, ¿ya? Y bueno, se produce la reacción de indignación. Y Goñi es reemplazado por Evo Morales, y este señor que dijo: tú, Vargas Llosa, vas a hacer un ajuste económico neoliberal y la economía de shock, yo voy a defender a los peruanos. Lo elige el presidente y hace todo el ajuste neoliberal y termina dando un golpe de estado para que no se les venga abajo la democracia encima de él, y más encima termina con acusaciones de corrupción, los caudillos, ¿cierto? Esta historia ya la vivimos, ¿no? El Frente Nacional en Colombia, el Pacto de Punto Fijo en Venezuela. La corrupción, la no respeto a las promesas ante el pueblo llevaron a la caída de esta. Venezuela, Colombia y Costa Rica fueron las únicas 3 democracias que aguantaron la ola de dictaduras militares, pero no aguantaron esta ola de indignación del pueblo que le exigía que la democracia fuera gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces que se vayan todos. Paso al 5.º punto, lo estoy lateando, noto ya el cansancio de sala. No, es que está Raúl Alar, que le tocaba a él exponer a las 10 de Raúl. A mí me hicieron exponer a los buenos, que no me echen la culpa a mí, es que me está mirando con una cara de indignación atrás. Y el rector acá mira y mira el reloj, porque señor rector, si usted tiene otra actividad, yo lo autorizo, se puede retirar. Es muy, esto
estar acá al frente y tener el micrófono siempre me produce una gran placer erótico. Bueno. Quinto, un nuevo paradigma de desarrollo. Vivimos en una sociedad post-freudiana, así que no hay que tenerle miedo a los actos fallidos, ¿no? Y al erotismo, ¿ya? Entonces, ¿se puede hacer algo en tiempos de globalización capitalista triunfante? Porque Sergio Fernández, con una gran voluntarismo, podría ser acusado, él dice, la política debe apuntar a la construcción deliberada del futuro. Él con Maritain dice, tenemos que construir una sociedad de hombres libres. Hoy día podríamos decir una comunidad de hombres y mujeres igualmente libres, ¿cierto? Sería una expresión que yo creo que Maritain aprobaría, ¿ya? Pero, ¿qué poder tiene la política para enfrentar el capitalismo financiero, por ejemplo? Hoy día, el Banco Central de Europa le acaba de reclamar a un líder de un partido de derecha, el Partido Popular Español. Usted está haciendo muy débil para hacer el ajuste y eso ha provocado que 100.000 millones de euros salgan de Europa. Entonces, si usted no hace lo que nosotros le decimos que usted tiene que hacer, se va a quedar sin capital financiero. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Más desempleo, bajar pensiones, bajar sueldos en el sector público. ¿Qué dispararse en la cabeza? Es como se disparó en la cabeza, se disparó en la cabeza en Grecia, por ejemplo. Bueno, y son representantes del capital financiero que son elegidos. Berlusconi no lo votó la centroizquierda. A Berlusconi lo votó el capital financiero. Es terrible. Entonces, ¿podemos hacer algo? Y acá, en un mundo, como dijo el rector, post caída del muro de Berlín, donde Ronald Reagan nos dijo, yo fui el más fuerte, y Margaret Thatcher es elevada, ustedes han visto la película, con gran alegría, me imagino a los argentinos, a los altares de la resolución política, ¿cierto? ¿Ya? Discúlpenme, soy un provocador. Sí, we are the same, le dice Ronald Reagan y nos dicen que no importa nada que el 40% de las empresas en China sigan siendo estatales, ¿no? que toda la banca sea controlada por el Estado, pero nos han dicho que esto es gracias al capitalismo triunfante. Milton Friedman me viene. Bueno, los latinoamericanos estos son súper realistas. Ellos dicen en un 43% que consideran que la economía de mercado es el único sistema para ser desarrollado. Y si empezamos a hablar en contra de la economía de mercado, vamos a ser mirados como bastante, quizás con bastante tristeza. Pues yo les quiero decir que ya en el año 89, Juan Pablo II, en el 100º año, dijo que la caída del muro de Berlín no era el triunfo del capitalismo. Si por capitalismo entendíamos el gobierno del dinero, del capital, pero sí de una economía de mercado de empresa caracterizada por trabajo libre, empresa y participación. Y acá voy al centro de los últimos 10 minutos de mi exposición. Este hombre, Michel Albert, ya en el 92 dijo capitalismo contra capitalismo y dijo que el capitalismo europeo, que se había fundado, entre otros, en la doctrina construido por la democracia cristiana, que se inspiró en León XIII, en Jacques Maritain y Emmanuel Mounier, en su crítica a esta sociedad liberal burguesa y capitalista, ¿ya? Que se atrevió a enfrentarse al mundo, a los nazis y al comunismo stalinista, ¿ya? Donde Maurice Schuman y Robert Schuman participaron en la resistencia, las que morían en la resistencia francesa eran católicos, no solamente ni principalmente comunistas. O Adenauer, que se tuvo que hacer cargo a los 65 años, si mal no recuerdo, no, más viejo aún, de esa Polonia destruida por la guerra entre el nacionalsocialismo y el comunismo del ejército rojo, 22 millones de rusos muertos y 7 millones de alemanes muertos. De Gasperi, inspirado en Jacques Maritain, funda un partido en Italia, la continuación de Sturzo. Ahí ustedes pueden ver a Aldo Moro como estudiante junto con un joven capellán de la FUSI, de los movimientos de la Federación Universitaria Católica, que va a ser después Pablo VI. Ellos van a crear partidos políticos, van a crear estados de derecho sobre las ruinas que había dejado el
fascismo de Mussolini y el nacionalsocialismo, van a crear un Estado social, una democracia más avanzada del mundo, porque es cierto que el Estado de Bienestar europeo está asediado, pero seamos claros, España, Grecia llegaron tarde, pero el Estado de Bienestar nórdico y el Estado de Bienestar a la alemana salvan a toda Europa junta hasta el momento. Y esa crisis, en segundo lugar, que están enfrentando ellos es culpa de un capitalismo financiero altamente especulativo, que obligó a estados que ya por razones sociales estaban endeudados a endeudarse más para salvar a los bancos. Y ahora los bancos son los que les piden a esos estados que tienen que bajar sus niveles de endeudamiento para que sean creíbles. Yo realmente me lleno de ira cuando veo eso. Porque estos hombres hicieron cosas maravillosas, entre otras cosas Paul Claudel, Vittorio De Sica, Franco Zeffirelli, Ladith Piaf, también eran movimientos culturales muy importantes, no eran simplemente movimientos políticos y económicos que le dieron un suplemento de alma a una Europa destruida por el fascismo y también por el capitalismo manchesteriano. Y si ustedes me preguntan, bueno, si este hombre en el año 89 dijo que el mundo tenía que optar, que caía el capitalismo, el comunismo, una cosa era el capitalismo anglosajón y otra cosa era el capitalismo alemán, dijo él, ya hay que optar. Bueno, el mundo optó por el capitalismo anglosajón y 20 años después, ¿cuáles son los balances? Ahí se los muestro. El regreso de Keynes por Robert Skidelsky, un gran historiador económico, que él dice, ahí ustedes pueden ver el mundo en los tiempos de Keynes, de estado de bienestar, preocupado del crecimiento económico, del pleno empleo y de derechos sociales, creció al 4,8%, en los tiempos de consenso de Washington al 3,2%, recesiones cero, llevamos 5 recesiones al 2008, recesiones globales, han habido 120 recesiones a lo México, efecto tequila, efecto tango, etcétera, etcétera. Desempleo en el Reino Unido 1,6, hoy día 7,4, inflación 3,9, 3,2 en el consenso de Washington. Tamaño sacrificio por contener la inflación en 7 puntos. Y si ustedes hacen ya no un análisis diacrónico, porque estamos comparando dos momentos históricos, puede ser eso muy injusto. Si comparamos un mismo momento histórico, cómo se comporta el capitalismo anglosajón y el capitalismo europeo. Jeffrey Sachs, economista que como asesor de Yeltsin propuso las terapias de choque y era partidario del modelo anglosajón. ¿Qué es lo que ha escrito en este libro, Economía para un planeta abarrotado 2008? Que las economías de mercado, libre mercado, generan más pobreza, ¿ya? Ahí está, libre mercado en Estados Unidos 17,1% en 2008, contra 5,6% en las economías de bienestar social. Renta disponible para la quinta parte más pobre, 7,3% en las libre mercado, 9,7% en las de bienestar social, y sobre todo el coeficiente de Gini mucho más igualitarias esas economías, donde está a la mano de un movimiento de inspiración mariteniana. Por lo tanto, hoy día ya sabemos, Sergio Fernández lo dijo, las tareas de desarrollo por cierto más bienestar material. Nosotros no vamos a tener jamás derechos sociales de la Europa social de $30.000 con un país que tiene $15.000 per cápita como la Argentina o Chile. Tenemos que crecer más. El crecimiento económico, además, nosotros con nuestra idea hemos demostrado que somos más capaces de generar crecimiento económico. En dictadura en Chile se creció al 2,9%, en democracia al 5,3%. Segundo, más cohesión social, es decir, menos pobreza y más igualdad. Entre otras cosas, para que la democracia sea de más calidad, tenga más legitimidad, pero también para que la economía produzca más. Porque es obvio que personas más educadas, con mejor salud, con mejor vivienda, van a producir más, aparte de hacerlo demuestra, que gente que vive en la inopia. Hoy día uno de los problemas que tenemos en Chile para ingresar en una economía del conocimiento es que aún hoy día el 50% de nuestros trabajadores no tienen educación hasta cuarto medio. Y es obvio que van a producir menos. Y si se les pega poco y no hay tecnología en la empresa, es obvio que van a producir menos. Y si ellos saben además que cada vez que hay una crisis económica que ellos no provocaron, como unos niñitos de Wall Street, los primeros a echarlo a la calle van a ser ellos, le podemos pedir confianza a la empresa.
¿Legitimidad con esa empresa? Obvio que no. Más protección medioambiental y cuarto, más democracia. Esas son las 4 tareas del desarrollo. ¿Pero significa eso volver al estado de bienestar? No. Porque si algo aprendió América Latina, entre el año 50 y el año 73, que a diferencia de los países del sudeste asiático que tenían otro estado, las burocracias que se autopromueven, grupos corporativos que lo colonizan, competencia político-demagógica que utiliza el Estado como clientelismo político, son 3 fenómenos devastadores, ¿ya? Que han hecho un enorme daño a nuestro Estado. Los famosos captadores de renta, ¿cierto? Los ñoquis los llaman ustedes. Bueno, por lo tanto, y siempre todo lo reclamó Marité Munier, nuestra concepción es que no son 2, sino que son 3 los actores del desarrollo. Si el desarrollo es más bienestar material, más cohesión social, más protección medioambiental y más democracia de calidad, no tenemos que aceptar el dilema Estado-mercado, lo público y lo privado, porque hay una comunidad que gratuitamente realiza fines públicos. El Estado, vital para el desarrollo. Libre empresa, vital para el desarrollo, pero también la comunidad organizada, vital para el desarrollo. 3 ejemplos, bueno, responsabilidad social corporativa. En Chile se acaba de caer un proyecto hidroeléctrico, y era obvio, porque las empresas tienen que agregar valor. Las empresas viven de la reputación que tienen ante sus clientes, ante sus proveedores y consumidores, viven del trabajo de sus trabajadores. Y si las empresas son vistas como una banda de fascinerosos, es obvio que eso atenta contra la empresa. Segundo, el tema, ¿quién más igualdad y menos polarización social? Dice Paul Krugman en su último libro, el 2006, después de Bush, Premio Nobel de Economía. ¿Qué es lo que él dice? Que para que haya menos polarización política, para que la gente vaya más a votar y adhiera más a la democracia en Estados Unidos, ¿saben los 3 consejos que da el Premio Nobel de Economía? Dice, fortalezcan los sindicatos, porque en los tiempos de John Kennedy el 30% de los trabajadores participaban en sindicatos y eso creaba empresas más fuertes, más cohesión social y más participación electoral. Hoy día es apenas el 10%. Aumenten los impuestos a los más ricos y fortalezcan la salud social en Estados Unidos. Ni una de las 3 cosas la ha hecho Barack Obama, y no es raro que hoy día esté a punto de perder frente a un candidato de la derecha. Paul Romer, otro tremendo economista, dice: ustedes quieren combatir la inflación y el desempleo, viene una crisis económica. Ustedes saben lo que tienen que hacer, dice Paul Romer en este libro. No tienen que seguir lo que hizo Margaret Thatcher. No los quiero votar más, pero les voy a dejar la exposición. Él dice, Margaret Thatcher, ¿qué hizo cuando llega la crisis económica? Dice, obvio, si se aumentó el precio del petróleo, ¿ya? El barril del petróleo 5 veces, eso va a hacer que los costos de la empresa aumenten 5 veces. ¿Cuál fue la variable de ajuste si yo no puedo bajar el valor del petróleo? Bajar, expulsar trabajadores y destruir los sindicatos. Eso hizo Margaret Thatcher, que después no tuvo ningún problema en ir a felicitar a Lech Walesa y el movimiento sindical de solidaridad, porque eso es pura ideología, ¿no? Capitalista y liberal. Pero bueno, Margaret Thatcher aplicó ese modelo. En cambio, ¿qué hicieron los socialdemócratas, los socialcristianos alemanes? ¿Saben qué hicieron? Llamaron a los empresarios, a los trabajadores y dijeron, ¿sabe qué? No es culpa de ustedes que se haya producido esta tremenda inflación y crisis económica, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Y le pido a ustedes, sindicatos de trabajadores, que renuncien al reajuste de sueldos que tienen por ley. Y los trabajadores dijeron, señor canciller, estamos de acuerdo. Y a los empresarios, ¿qué les pedimos? No solamente que nos expulsen a los trabajadores, sino que además no bajen la inversión. Y los empresarios dijeron, estamos de acuerdo. ¿Y usted qué va a hacer, señor Estado? Y el Estado anunció un paquete también de reformas económicas durísimas para los funcionarios públicos. De esa forma, Alemania salió mucho más rápido de la crisis económica, con menos desempleo y menos inflación. Sindicatos son buenos entonces para el pacto social. Familia, ¿cuál es el drama hoy día en Buenos Aires? ¿Qué porcentaje de jóvenes se están casando? Hoy día en Chile, nosotros el 62% de los niños en Chile nacen fuera del matrimonio. En los tiempos de Eduardo Frei Montalva el 80% nacían dentro del matrimonio. ¿Qué significa
significa eso en concreto? ¿Quiénes son las más perjudicadas en ese proceso? Primero, los niños que no nacen. En Chile, en los últimos 10 años han nacido 300.000 niños menos. Es como si todo Valparaíso y Viña del Mar hubiese desaparecido. Las mujeres en Chile quieren tener 3 hijos, pero ¿saben cuántas tienen mujeres de clase media? ¿Cuántos hijos tienen? 1. ¿Y saben por qué? No simplemente, la primera razón que ellas dan, ellas quieren primero trabajar dentro de la casa y fuera de la casa, ellas quieren la emancipación económica, cultural, obvio que lo quieren, pero la primera razón que ellas dan no es por eso que no están teniendo más hijos, la primera razón es económica, porque hoy día en Chile educar a un niño es carísimo. Entonces, este hombre, Emmanuel Todt, un gran antropólogo, dice: cuando yo en el año 74, a los 26 años, me di cuenta que la Unión Soviética se iba a ir al carajo, de que creyeron en mi tesis doctoral que estaba loco, cuando detecté cómo la esperanza de vida y la tasa de natalidad estaban cayendo en esos países. Porque los países donde los hombres y las mujeres ya no se atreven a tener hijos cuando quieren tenerlos, ¿ya? Es porque hay algo que está funcionando mal, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice su nuevo libro, La ilusión económica después del imperio? Dice: ¿por qué Alemania y Japón le están ganando a Estados Unidos la creación de capital humano avanzado? Esto lo escribe en 2006. ¿Saben cuál es la razón que da? Porque la cultura individualista de los norteamericanos hace que un joven a los 18 años lo expulsen de la casa. En cambio, las familias extensas, ¿qué es lo que hacen? Retienen a los jóvenes. Claudio Norte, yo le he contado mi drama, yo tengo 3 adolescentes de 23 años, de 21 años, 20 años que me tienen notificado que ellos se quedan hasta en la casa, hasta por lo menos el máster, y si no el doctorado, ¿ah? Y que yo los traje al mundo y que mi deber es responder por ellos. Y yo estoy de acuerdo con ellos, porque así me educó mi papá, porque yo soy miembro fundador y único socio de la fundación Mi Padre, donde mi papá me pagó mis estudios de magíster, estando yo casado. Fue la única forma de ser presidente con una juventud política y ganar 80.000 pesos y seguir estudiando. ¿Y qué es lo que dice mañana Jorge Jiménez? Les va a hablar de esto. Quieren más salud, menos depresiones, menos delincuencia, fortalezcan las familias. ¿Quién lo dice? 2 grandes saludistas que no sé si son católicos o cristianos. Termino con la inspiración evangélica. Esto sola. Democracia, calidad, claro que tenemos que mejorar mucho nuestros estados democráticos de derecho y hacerlos mucho más limpios y mucho más participativos, ¿cierto? Segunda terapia, entonces, tiene que ser una democracia social, de tal manera que la gente sienta que la democracia es distinta a las autocracias en materia de sus derechos socioeconómicos, obvio. Pero por sobre todas las cosas hay un desafío cultural para los seguidores de Humanité, una nueva cultura, donde el cristianismo tiene que apostar a hacer lo que Humanité nos dijo que teníamos que hacer. Hoy día se habla de un mundo post-secular.